Entonces, vamos a hablar sobre histología, ¿ya? Entonces, en esta cátedra, el alumno conocerá el estudio de los tejidos, así como sus variantes de acuerdo a sus funciones y morfología. Brenda, ¿sabes tú o qué entiendes tú por histología, por este término histología? Bueno, pues acabo de conocer el concepto de histología, así que lo puedo comprender como el estudio de la composición de los tejidos en el cuerpo humano. Ya, eso es lo que tú entiendes como histología, ¿no es cierto? Vamos a ver el concepto de histología. La histología es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos, su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. ¿Ya? Entonces es el estudio de los tejidos orgánicos, pero a través de qué? Vistas al microscopio, ¿ya? Igualmente su desarrollo y sus funciones. Ya, la histología se identifica a veces con lo que se ha llamado anatomía microscópica, porque todo lo que nosotros vemos a nivel de histología, todos los tejidos histológicos que vamos a ver son a partir de qué? De una imagen microscópica. Pues su estudio no se ha detenido en los tejidos, sino que va más allá, observando también el interior de las células y otros corpúsculos relacionándose con la bioquímica y la citología. ¿Ya? Entonces, como todo lo que hemos visto, vamos a hablar un poquito sobre la historia. Vamos, Nadia, repíteme cuál era el concepto de histología. Es la ciencia que estudia las estructuras de los tejidos humanos por medio de un microscopio. Exacto, o sea, es la ciencia que estudia todos los tejidos humanos, pero a través del microscopio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros 3 etapas de la historia de la histología, la etapa la premicroscópica, la etapa microscópica y la etapa postmicroscópica, ¿ya? Tenemos que, para comenzar, el griego de Agrigento en 495 y 430. Lice, su micrófono se está trabando. Que el cuerpo humano está formado por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Luego tenemos a Aristóteles. No, dime que no. Dígame, se me está entrecortando, ¿verdad? Ok. Espérenme un ratito. ¿Se me escucha ahí mejor? Sí, Ya. Entonces, les hablaba de la historia, ¿no es cierto? Tenemos aquí al padre de la medicina, que es el Hipócrates de Cos, que postuló la teoría de los humores. Ya, o sea, que comenzó una teoría muy básica en lo que es la microscopía. Luego tenemos al anatomista Andrés Vesalius, miren que también veíamos a Andrés Vesalius en embriología, ¿no es cierto? Como el padre de la embriología con varios descubrimientos, pues también aquí lo tenemos en histología. Publicó una corrección de la ópera Omina de Galeno y comenzó a escribir su propio texto de anatomía, pero la anatomía a nivel histológico y de la microscopía. Andrés Vesalius redactó De Humanis Corporis Fabric Library Septum, siendo el primer tratado moderno de anatomía. Los holandeses Zacharias Hans y James James, colocaron múltiples lentes en un tubo, creando así el microscópico. Estos son los primeros científicos que descubren el funcionamiento en sí de un microscopio, miren, aquí tenemos un microscopio antiguo. Ellos fueron los primeros que vieron a la célula a nivel microscópico, ¿ya? Galileo Galilei en 1612 utilizó lentes para crear telescopios y observar el cielo, pero no sobresalió por sus estudios microscópicos. ¿Ya? Tenemos a Marcelo Malpighi en 1628 y en 1600
94, que consideró el padre de que es considerado como el padre de histología, comenzó a utilizar microscopios, llevándolo a revisar muchos estudios y enseñar anatomía microscópica en la Academia del Cinento. Luego tenemos que en 1661 Marcelo Malpighi, el padre de la histología, descubrió las conexiones capilares, arteriales y venosos pulmonares, explicando el proceso de oxigenación en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de la etapa microscópica también, ¿no es cierto? En 1666, Marcelo Malpighi fue el primero en ver un glóbulo rojo y atribuir el color o sea, vio que estaban constituidos de glóbulo rojo y por eso distribuyó o afirmó el color de la sangre. Ya afirmó que el color de la sangre procedía de los glóbulos rojos, por ende va a ser roja. Ya le dio un color a la sangre. Robert Hooke en 1635 y en 1703 publicó su obra de micrografía. Por otro lado, él al realizar un corte en un corcho, observó unos espacios a los que denominó celdas o célula, ¿ya? Y acuñó el término de célula. Entonces, los que crearon el microscopio, ellos vieron o descubrieron lo que era la célula. Pero, sí. ¿En dónde estábamos? Aquí, ¿no es cierto? Sí. Pero Robert Hooke, él ya descubrió o dio el nombre a la célula, o sea, ya determinó que era una célula, los espacios que encontraba como tipo celdas. Luego tenemos a Anton van Leeuwenhoek, perdón, en 1632 en 1723, fabricó microscopios propios con poder de hasta 500x de amplificación. Entonces, miren, aquí ya vamos viendo que habían ya lentes en los que podíamos realizar amplificaciones. Yo no sé si ustedes en sus colegios o en algún momento llegaron a utilizar un microscopio y podrán ver que en el microscopio nosotros tenemos varios lentes o varios mangos que están al nivel del lente, que es al nivel de microscópico, que son 3. ¿Ya? Entonces, esos son los amplificadores de nuestro microscopio, permitiendo la observación de diversas células eucariotas y procariotas. ¿Ya? Leeuwenhoek y Nicolás Hartshauser descubrieron a los espermatozoides conteniendo a humanos perfectamente formados, pero que igualmente necesitaban penetrar el huevo para su maduración. Entonces aquí ya vemos un poquito de cómo observaban ellos a los espermatozoides, ¿ya? Y cómo de un espermatozoide, de un óvulo, tenían como resultado a un humano. Leeuwenhoek estudió la epidermis, el pelo, las uñas, los dientes, la estructura muscular y las estrías, la estructura interna del cristalino, como también el nervio óptico. Entonces ya él vio todo esto a partir del microscopio. Javier Bichat, considerado el fundador de la histología moderna, presentó trabajos experimentales como órganos corporales a los que sometió múltiples manipulaciones físicas y químicas. De esta forma, pudo clasificar los tejidos de tal forma que logró incluir 21 tipos de tejidos. Entonces, él ya no solo habla de células, sino que ya nos está hablando de tejidos, que es lo que más se estudia en la parte de histología. Por otro lado, Biss también reconoció que las enfermedades son resultado de características microscópicas identificables en los tejidos y cambió el concepto que las enfermedades eran puramente de órganos, ¿ya? Entonces, nosotros al momento de estudiar una célula normal, podemos saber también qué patologías se produce cuando esa célula no está bien. Por ejemplo, el cáncer, que es una mutación anómala de las células, por ejemplo, el cáncer de estómago, el cáncer de cuello uterino,
Ya, entonces son unas anormalidades que se producen a nivel de las células de cada uno de estos órganos. Henry Dutrochet y Hannes Peter, juntamente con Peter James, descubrieron que la estructura microscópica de determinados organismos vegetales y animales eran similares. ¿Ya? Seguimos en etapa microscópica. Turpin entendió que la célula como un ser vivo, como autonomía propia, que asociados a otras células formaban el cuerpo humano. ¿Ya? Friedrich, juntamente con Mathis Sheldon, publicaron un artículo que describía la estructura y origen de las plantas y más tarde Schwann concluyó que la misma explicación podía entenderse a los animales. Finalmente, todas sus investigaciones ayudaron a crear los propios dos postulados de la teoría celular. Entonces ya comenzaron a haber tratados sobre una teoría celular. En 1831, Robert Brown publicó un artículo que describía los corpúsculos intercelulares, al cual le asignó el término de areola o núcleo en las células eucariotas. Entonces, Robert fue ya uno de los científicos que no solo estudió a la célula en conjunto, sino que ya estudió una parte de esa célula que en el que más se enfocó pues fue en el núcleo. En 1838, Hans Evangelística Purkinje, además de descubrir a las células de Purkinje del cerebro, investigó la estructura neuronal, describiendo por primera vez a las dendritas, que son parte de las neuronas. Entonces, miren, ya ahí van centrándose en partes de la célula y en células diferenciadas como las neuronas. En 1850, el médico y político alemán Rudolf Virchow, gracias a su publicación Omnicélula o E-célula, postuló que toda la célula proviene de otra célula. En 1857, Robert Bohm descubrió componentes granulares de citoplasma encontrados entre los miofibrillas y los músculos estriados. En 1873, Camillo Golgi publicó el proceso de tinción, en el que pudo evidenciar las formaciones neuronales y las conexiones dendríticas. Nosotros en histología vamos a hablar sobre varios métodos de tinción. Ya les voy a indicar algunas imágenes histológicas en las que vamos a encontrar diferentes colores y esos colores se diferencian en el tipo de tinción que el profesional utilizó o con el tipo de tinción que se puede revelar dicha célula. Ya en 1876 se identificó ya el aparato de Golgi. Vamos a la etapa postmicroscópica. En 1906, Camillo Golgi, junto con Santiago Ramón, recibieron ya el premio Nobel por el descubrimiento de la teoría neuronismo. Ya en 1931, Ernst Ruska creó el microscopio electrónico en la Universidad de Berlín. En 1949, el citólogo y el bioquímico Christian René de Debus descubrió e investigó las funciones físicas de los lisosomas y de los perisomas, que son parte de la célula, ¿no? En 1973, George Elmy comprobó la existencia de las mitocondrias, el aparato de Golgi y otros órganos celulares. Y por último, en 1974, Giorgio Emili, juntamente con Albert y Christian, compartieron el Premio Nobel de Filosofía y Medicina por el descubrimiento de los ribosomas. Entonces, miren que ya varios científicos descubrieron ya o dieron aporte a lo que hoy llamamos histología. Entonces, nosotros como
vimos en embriología, tenemos nuestra unidad básica, ¿no es cierto? En esta ocasión, lo que más estudiaremos va a ser las células y los tejidos, ¿no? O sea, la célula como parte primordial, pero los tejidos ya diferenciados, es decir, estas células que se especializaron en los tejidos. Si se analizan los sucesivos estados de organización del organismo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Quién fue? Alex. Buenas tardes, Alex. Ya. Recién comenzamos, Alex, la clase. O sea, estábamos viendo un poco de historia, pero ahorita ya les voy a dar como netamente lo que es la clase. ¿Ya? Si se analizan los sucesivos estados de organización del organismo, entre los que figura en importante lugar es la célula, ¿no es cierto? Encontramos como segundo lugar o como segundo escalón a los tejidos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos las células que forman y definen las propiedades de los tejidos, ¿ya? Entonces, nosotros en los tejidos vamos a tener dos partes, células y matriz extracelular. Las células van a formar y definir las propiedades de un tejido. Se renuevan, especializan y diferencian según las actividades que vayan a realizar. De ahí la gran diversidad celular que existe en respuesta a las diferentes funciones que el conjunto muestra el organismo. ¿Ya? Entonces, las células van a, que forman y definen las propiedades ¿de quién? De los tejidos. Si yo le pregunto a Michelle, ¿qué hace la célula en el tejido? Forman y definen los tejidos. Exacto, forman y definen los tejidos. Entonces, estas células se van a renovar, se van a especializar y van a tener diferentes actividades dentro de los tejidos. Ya vamos a ver qué tejidos nomás tenemos nosotros en el cuerpo humano. Luego tenemos la matriz extracelular o intracelular. Es el soporte físico y metabólico de los tejidos. Ya, físico y metabólico de los tejidos. Son macromoléculas sintetizadas por las células del tejido y segregadas al espacio intracelular, o macromoléculas y moléculas orgánicas e inorgánicas. Ya, estas moléculas van a proceder por otras partes del organismo, junto con ¿quién? Con el agua. Entonces, miren, tenemos aquí las células, tendremos células que se van a diferenciar en varios tejidos y lo que va a unir a a estas células va a ser la matriz, ¿no es cierto? Que este va a ser el soporte físico y metabólico de los tejidos. Si yo le pregunto a Diego, ¿cuál es el soporte físico y metabólico de los tejidos? ¿Qué me diría? La matriz extracelular. Exacto, la matriz extracelular. Entonces, como concepto del tejido, vemos que los tejidos son agrupaciones celulares que tienen un nivel de diferenciación y un origen embriológico semejantes, ¿ya? Así como la capacidad funcional en común. Entonces, un tejido va a ser una agrupación celular que cada de esa agrupación celular van a tener niveles de diferenciación y la mayoría se va a originar de un mismo estado embriológico, ¿ya? Entonces, vamos con Alex. Repítame qué era un tejido. Alex. Alex. Mande. Estábamos con Nadia. Alex, repítame el concepto de tejido. Los tejidos son agrupaciones celulares que tienen un nivel de diferenciación y un origen embrionario semejante, así como una capacidad funcional común. Ya. Entonces, el tejido es una agrupación celular que tiene la capacidad de diferenciarse, ¿no es cierto?
Entonces, aquí tenemos el estudio de los tejidos. Dentro de todos los tejidos vamos a ver el tejido epitelial, los tejidos conectivos, los tejidos musculares y el tejido nervioso. Ya el tejido epitelial van a ser todos los que se encuentren a nivel de órganos en los que vamos a tener como revestimiento de los órganos, ¿ya? Entonces, por eso tenemos de revestimiento y glandulares. Dentro de los tejidos conectivos, estos van a conectar, ¿ya? Dentro de estos tejidos conectivos vamos a tener los conjuntivos, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. Dentro de los tejidos musculares tendremos el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso. Y dentro del tejido nervioso, pues tendremos a las neuronas, ¿no es cierto? Al tejido que forman las neuronas. Entonces, vamos con Nadia. Sí, profe. Dígame la clasificación del tejido epitelial. Sí, son los de revestimiento y los glandulares. Ya, los conectivos, ¿cuáles son? El conjuntivo, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. Musculares, Estriado esquelético, estriado cardíaco, perdón, y liso. y del tejido nervioso, Son las neuronas. las neuronas, ¿ya? Entonces, este cuadrito de aquí, o esta imagen de aquí, tiene que ir en su cerebro, pero como su nombre, ¿ya? Porque esta es la clasificación que nosotros tenemos de lo que es para estudio, el principio del estudio en histología, ¿no? Es decir, que si no dominamos la mayoría de estos tejidos, pues no vamos a poder conocer o saber un poquito más de histología, o sea, no vamos a dominar esta materia. Entonces, este cuadrito de aquí sí quiero que se estudien, se repasen, porque puedo ponerles en la prueba solo para que ustedes anoten, ¿ya? Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver solo lo que es tejido epitelial, tanto de revestimiento como los glandulares, ¿ya? El tejido epitelial. El epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, miren, las superficies libres del organismo, y constituyen al revestimiento, tanto de cavidades, órganos, conductos del cuerpo y la piel, y que también forman mucosas forman las mucosas y las glándulas. Ya, entonces, este tejido epitelial va a ser un tejido formado por varias células. Ya vamos a ver la clasificación del tejido epitelial, que según su forma vamos a tener la clasificación, es decir, planas, cúbicas, estratificadas, no ciliadas, con cilios. Entonces, todo esto vamos a ver y en qué parte nosotros lo podemos encontrar. Los epitelios además forman el parénquima de muchos órganos como el hígado. En los tejidos epiteliales las células están estrechamente unidas entre sí formando láminas, ¿ya? Entonces, vamos con Brenda. Brenda. Sí, ¿se me escucha? Sí, a ver, dígame cuál es la definición de un tejido epitelial. Es un tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí que recubren las superficies del organismo, libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de cavidades, órganos, conductos del cuerpo y la piel, que también forman las mucosas y las glándulas. ¿Cierto? Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos la formación de los tejidos epiteliales, estos tejidos también van a formar mucosas y estas mucosas las glándulas. Es por eso que este tejido se divide en revestimiento y glandular. ¿Ya? Los epitelios del revestimiento recubren las superficies corporales externa e interna, tapizan conductos, vasos, conductos excretores, también forman la interfaz en medios distintos.
Tenemos en los epitelios glandulares forman las glándulas, secretan diversos tipos de proteínas, mucoproteínas, lípidos e iones. Entonces aquí tendremos las glándulas que van a secretar directamente a la sangre, ¿ya? Que también es un tipo de epitelio, y los de revestimiento que van a estar recubriendo cavidades corporales, tanto internas como externas en el organismo. Ya, entonces si yo le pregunto a Natalie, ¿cuántos tipos de tejidos epiteliales tenemos? Existen dos. ¿Ya? ¿Cuáles son? Era el de revestimiento y los glandulares. Ya, de revestimiento y glandulares, ¿no es cierto? Revestimiento viene de se entiende por su palabra, que recubren superficies, ¿no es cierto? Y los glandulares, pues, que forman glándulas o hormonas, ¿no es cierto? Ya. Dentro del tejido epitelial de revestimiento vamos a tener su ya, entonces, miren, ya, el tejido epitelial de revestimiento, bueno, espérenme un ratito aquí, pongamos de revestimiento para que no se confunda. Aquí. Revestimiento. Ya. Ya, entonces tenemos aquí, se clasifican en distintos tipos sobre la base de la cantidad de las capas celulares y formas de las células de estas capas, de las capas más superficiales. Entonces nosotros clasificaremos a nuestro tejido según las capas y según su forma, ¿no es cierto? Si solo hay una capa de células en el epitelio, se denomina simple. Y si hay dos o más capas, se denomina estratificado. De acuerdo a su altura, las células superficiales se clasifican normalmente en planas, cúbicas o cilíndricas. Entonces tenemos dos tipos de clasificación. Por la cantidad de capas puede ser simple o estratificado, y por su forma va a ser, por su altura va a ser planas, cúbicas o cilíndricas, ¿no es cierto? Vamos, Nadia. Sí, profe. Sí, profe. Ya, dígame la clasificación del tejido epitelial de revestimiento. Ya se clasifican en dos, que es la Ya. simple, que son los que tienen una capa, y el estratificado, que son de varias capas. Y ¿Una capa de algunas qué? de células. Exacto. ¿Ya? Sí. Y también tiene diferentes formas, perdón, que son las planas, las cúbicas y las cilíndricas. Ya se clasifican por su altura, ¿no es cierto? Por Así. su forma, que van a ser planas, cúbicas o cilíndricas. Vamos. Entonces, miren, aquí tenemos la clasificación. Miren, aquí tenemos simple, porque solo hay una capa; estratificado, porque hay muchas capas; y el pseudoestratificado, que parece que ahí existen varias capas, pero solo hay una capa de células, ¿ya? Planas, miren, esto sería un plano simple, un cúbico y un cilíndrico por su altura o por su forma, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, el tejido epitelial de por revestimiento tenemos aquí simples, estratificados y pseudoestratificados. Simple porque mantiene solo una capa; estratificado, varias capas de células; y el pseudoestratificado, que parece que existen varias capas de células, pero miren, solo hay una célula. Esto lo que ven aquí es el núcleo, y todo esto va a ser nuestra célula. Entonces miren que solo hay una célula, no como aquí que vemos una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, y en cada una de estas capas observamos a nuestro núcleo, ¿no es cierto? Vamos a tener por su altura planas, miren que casi no hay una altura, son totalmente planas; cúbicas, que ya existe una altura considerable, igualmente tenemos el núcleo aquí; y el cilíndrico, miren que está aquí. Entonces miren, el pseudoestratificado se parece al cilíndrico, ¿sí ven? Ya, vamos con Natalie.
Sí, Licen. Ya. De todos esos gráficos que usted puede ver, ¿qué era pseudoestratificado? O sea, ¿por qué era pseudoestratificado? ¿Era por su altura? Ya, porque decíamos aquí es simple estratificado y pseudoestratificado, ¿no es cierto? Porque parece que existen varias capas, pero solo hay una capa de células, pero estas capas de células son alargadas, ¿ya? Entonces es un pseudoestratificado. Pareciera que existen varias capas, pero no, solo hay una capa celular, ¿ya? Y es alargada. Ya, bueno, este es en concepto todos los que nosotros tenemos. Ahora vamos a hablar uno por uno, ¿ya? Tenemos al epitelio simple plano, ¿ya? El epitelio simple plano se compone de células planas achatadas, miren, su núcleo es de forma ovalada y aplanada, miren, ovalada y aplanada. Esta es una gráfica vista a nivel microscópico, ¿no? Donde se utilizaron varias tinciones para que nosotros podamos ver rosadito y moradito, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos una placa de esta forma, sabemos que es un epitelio simple plano. ¿Por qué? Porque es un epitelio, miren, donde sus células están aplanadas, el núcleo el núcleo son todo lo que ustedes pueden ver en moradito, ¿ya? Todo lo que pueden ver en blanco, que no se nota muy bien, van a ser el resto de las células, ¿cierto? Entonces, todo lo que ustedes miren como rosadito van a ser sus núcleos, moradito, perdón. Ya, entonces miren, aquí tenemos una célula ya dibujada que va a ser achatada con un núcleo ovalado, ya. Se encuentran en el centro de la célula, donde en ocasiones forma una protuberancia en la superficie celular, en un plano perpendicular de este pit. Las células suelen adoptar una forma ausada, o sea, como que miren, una forma ausada, es decir, más delgada en los extremos que en su porción central, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos un epitelio simple plano, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo es el núcleo de un epitelio simple plano? Michelle. Es ovalado y aplanado. En el centro de la célula también en ocasiones se puede formar una protuberancia. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, ya. Se forma una protuberancia y a su plano perpendicular adopta una forma usada. Ya. Entonces, nosotros podemos ver a nuestra placa histológica en varias formas, como nuestros huesos podíamos ver una parte anterior, una parte posterior, una parte lateral, igualmente con nuestros cortes, porque nosotros podemos hacer cortes sagitales, transversales, entonces según cómo hagamos nuestro corte, vamos a tener la forma de nuestro núcleo. Entonces, nos dice aquí que cuando nosotros tenemos un plano, o sea, cuando tenemos un corte perpendicular, o un corte perpendicular, el epitelio va a adoptar otra forma, ¿ya? Entonces, imagínense que este puede ser nuestro corte perpendicular, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver que los extremos de nuestra célula va a ser más alargada y en el centro va a ser más ancha, ¿ya? O sea, va a contener aquí el núcleo. Ya, entonces aquí imagínense, bueno, no se ve muy bien, pero aquí viene un revestimiento, ¿ya? Porque obviamente el núcleo y el citoplasma y la membrana no se van a teñir iguales. Entonces nosotros tenemos aquí los núcleos, pero tenemos alrededor a nuestro citoplasma y a nuestra membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Que es la que envuelve a nuestro núcleo. Entonces, eso no se va a poder teñir, pero tenemos de color rosado, ¿no es cierto? Y luego tenemos a nuestro núcleo. Entonces, aquí tendríamos como que los extremos de nuestra célula o de nuestra membrana van a
¿cierto? Entonces, ya saben, el núcleo de un epitelio plano va a ser ovalado o plano, y plano, ¿cierto? Nos va a presentar unas células achatadas. Entonces, esto sería un epitelio simple plano. ¿Dónde se localizan y cuál es su función? Entonces, ellos tapizan con mayor frecuencia al sistema cardiovascular y los vasos linfáticos, donde se conoce como endotelio, y forma la capa epitelial de las membranas serosas, peritoneo, la pleura, el pericardio, todas las capas que van a revestir a los órganos, ¿ya? Donde se denomina mesotelio. También se encuentra en los alvéolos pulmonares, la cápsula glomerular o la cápsula de Bowman, que es en los riñones, ¿ya? Y también va a estar revestiéndose en la membrana timpánica, ¿ya? La función de este tejido va presente en los sitios donde se realiza filtración, como la filtración de la sangre en los riñones, o de difusión, como la difusión de oxígeno en los vasos sanguíneos pulmonares, y donde secretan sustancias de las membranas serosas. ¿Ya? Entonces, este epitelio tendrá la función principal de filtrar, ¿ya? Y de difusión. Entonces, miren, aquí tenemos al peritoneo, donde tenemos revestido por una capa de células simples. Entonces, miren, aquí tenemos un corte transversal del epitelio, ¿ya? Y miren cómo está. Si ven todo lo que vemos aquí de moradito más intenso, va a ser nuestros núcleos, ¿ya? Entonces, vamos con Diego. Ya. Dígame, ¿cuál es la función de nuestro tejido epitelial simple plano? Diego. Diego. Profe, ¿puedo decir yo? Ya, dale, porque Diego creo que tiene un poquito de algo de conexión baja porque está prendido su micrófono. Sigue, Nadia. Ok. Tiene la función de filtrar la sangre en los riñones y la difusión de oxígeno en los pulmones. Ya, entonces tiene esa diferencia, ¿no es cierto? O sea, de filtrar y de difusión. Esas son sus dos funciones principales. ¿En dónde podemos encontrar estas funciones? Pues la filtración en la de la sangre de los riñones y la difusión en la del oxígeno con los pulmones, ¿no es cierto? Ya. Eso en cuanto al epitelio simple plano. Vamos al epitelio simple cúbico. Es una sola capa de células cúbicas redondeadas con núcleo central. Ya la forma cúbica de la célula se aprecia cuando el tejido se secciona y se observa desde la cara lateral, o sea, en un corte lateral o un corte sagital, nosotros vamos a poder observar a este tipo de células. Las células cúbicas estrictas no podrían formar pequeños tubos, pero lo que estas células cúbicas tienen forma de pastel, pero su altura casi es igual a su ancho, es decir, que van a ser una proporción normal. Entonces, miren, aquí ya tenemos una sola capa de células, por eso es simple, ¿ya? Y la forma tienen de unas células cúbicas, ¿no es cierto? Su núcleo va a ser redondo y va a estar en el centro de la célula, ¿ya? Entonces, miren. Aquí también nosotros tenemos a nuestro núcleo, lo que ven en moradito, y aquí tendremos a nuestra célula, ¿no es cierto? Entonces va a ser un núcleo, miren, un núcleo redondo,
¿ya? Y va a estar en el centro de nuestra célula. Entonces, miren, aquí podemos observar mejor. Aquí tenemos nuestro epitelio cúbico. Miren, tenemos aquí esta partecita de aquí que es el epitelio, la célula, que va a ser redondeada. Ya van a tener la misma forma. El núcleo va a ser redondeado y van a estar en el centro. ¿Ya? Entonces vamos con Brenda. No, perdón, Diego. Vamos con Alex. Alex. Diego, perdón, Alex. Se me cruzan los cables. No está Alex. Vamos con Michelle. Sí, Ya, Michelle. Dime sobre el epitelio simple cúbico. ¿Cómo va a ser? ¿Una sola capa de células de qué forma? ¿Y el núcleo en qué parte de la célula? a ver, la forma es cúbica, de la célula se aprecia, a ver, no, las células cúbicas, a ver, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Me dijo del epitelio simple cúbico. Ya, a ver, te pregunto que nosotros tenemos el epitelio simple cúbico, ¿no es cierto? ¿Cómo son las células de este epitelio? ¿Y el núcleo en qué parte de la célula se va a encontrar? Ya, a ver, entonces las células son de forma cúbicas, redondas, y el núcleo está en la parte céntrica. Ajá, en la parte central, ¿no es cierto? Entonces miren aquí, tenemos un gráfico mucho mejor. Va a ser de una forma, si ven que tiene una forma de cubo, ¿ya? Y su núcleo va a estar en el centro. Ya va a ser un núcleo redondo y va a estar en el centro. Nada más. Vamos con su localización y función. La localización reviste la superficie ovárica, delimita la superficie anterior de la cápsula del cristalino, forma el epitelio pigmentario de la superficie posterior de la retina, tapiza los tubos renales y varios conductos más pequeños de varias glándulas y forma parte de la porción secretora de algunas glándulas como la tiroides y los conductos de ciertas glándulas como el páncreas. Ya, este va a tener como función secreción y absorción. Entonces decimos que la mayor o este tipo de epitelio vamos a encontrar en los tubos renales, ¿no es cierto? Y en otras varias partes. Entonces tenemos aquí a nuestro riñón, aquí tenemos dentro o en la parte interna de nuestro riñón, tenemos aquí a nuestros túbulos renales, ¿ya? Que son los túbulos que van a realizar filtración y absorben nutrientes también en el momento donde filtran el agua, ¿ya? Y lo sacan a nivel para la orina. Entonces, estos tubitos van a estar revestidos por tejido, por epitelio cúbico simple. Entonces, miren aquí cómo tenemos a nuestro, miren que es más ordenadito que un plano, ¿cierto? Miren, ya, miren aquí cómo teníamos el plano, ¿cierto? Entonces, es mucho leve o se le puede observar mucho mejor en el microscopio porque es un epitelio, ya, miren, ordenado, ¿sí ven? Entonces, estos van a ser los túbulos renales y aquí va a estar, cada túbulo va a estar revestido por ¿quién? Por tejido epitelial, tejido cúbico simple, ¿ya? Entonces miren aquí cómo tenemos a nuestros núcleos, ya aquí tenemos una célula que es de forma cuboide y en el centro va a tener su núcleo, ya entonces es un epitelio un poquito más, que se le puede apreciar mucho más fácil en el microscopio, miren. Entonces todo lo que ven aquí es el túbulo, ya, y alrededor el tejido cúbico simple. Ya, ahora tenemos el epitelio cúbico simple no ciliado, ¿ya?
Entonces tenemos, en el epitelio se acuerdan que teníamos planas, cúbicas y cilíndricas, ¿no es cierto? Dentro de los epitelios cilíndricos vamos a tener simples, no ciliados y ciliados, ¿ya? En el epitelio simple, cilíndrico, simple, no ciliado, tenemos una sola capa de células cilíndricas no ciliadas con núcleos ovalados, ya próximos a la base celular. Entonces nosotros en este tejido vamos a encontrar una base y un ápice, ¿ya? Entonces en la base van a estar todos nuestros núcleos. Entonces miren cómo es una forma cilíndrica, es mucho más larga que nuestros dos epitelios anteriores, ¿no es cierto? Miren que podemos verlo tranquilamente, ¿ya? Las células cilíndricas con microvellosidades en la superficie apical. Entonces vamos a tener estas células cilíndricas que van a poseer microvellosidades, ¿ya? Las células caliciformes con microvellosidades, que son proyecciones citoplasmáticas digitiformes, aumentan la superficie de la membrana plasmática para aumentar la tasa de absorción de las células. Entonces, esta célula, este epitelio va a tener que microvellosidades, ¿no es cierto? Y estas microvellosidades van a ser una proyección del citoplasma. Entonces aquí tenemos al núcleo, aquí tenemos al citoplasma y a la membrana, ¿no es cierto? Entonces del citoplasma de estas células va a salir nuestras microvellosidades. Entonces esto va a aumentar la cantidad o la membrana plasmática para aumentar la tasa de absorción, ¿ya? Las células caliciformes son células epiteliales cilíndricas modificadas que secretan moco en la superficie apical. Entonces, miren, tenemos aquí nuestra célula, tendremos nuestra membrana basal y tendremos nuestra parte apical, ¿no es cierto? Entonces decimos que en la parte apical vamos a tener microvellosidades, ¿ya? Decimos que es una sola capa porque es simple, ¿ya? Y tenemos que a nuestro núcleo en la parte basal o en la parte más baja de nuestra célula, ¿no es cierto? Y van a ser de tipo ovaladas. Miren, este de aquí va a ser ovalado. Vamos con... ¿Quién más llegó? Déjenme ver si alguien más se conectó. Eduardo. Eduardo. Buenas tardes. No le escucho muy bien, tengo el internet muy mal, no le escuché muy bien. ¿En qué parte no me escuchaste? Recién se me pudo conectar bien porque no podía ver la pantalla y no podía escuchar bien. Ok, dale. Vamos con Brenda. Brenda. ¿Se me puede escuchar? Sí, Brenda, te escucho. Yep. Háblame sobre el tipo de esta célula. O sea, esta célula, ¿cómo es? ¿Cómo es su forma y su núcleo? ¿Las células cilíndricas o las calciformes? No, las cilíndricas. Son células que tienen núcleos ovalados. Estas células ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Las células tienen ¿qué? Tipo cilíndricas, ¿no es cierto? Y los núcleos son ovalados. ¿En qué parte de nuestras células se encuentran los núcleos? en las membranas plasmáticas. Ya, pero ¿en qué parte de la célula? ¿En la parte superior, en la parte inferior? En la superficie. Ya. A ver, nosotros tenemos aquí en nuestra célula, cuando ya nuestro epitelio tiene una gran, ¿cómo les explico? O sea, ya tiene una superficie o es mucho más grande que los dos anteriores que nosotros veíamos. Vamos a ver su parte basal o la membrana basal y su parte apical. Entonces decimos que el epitelio cilíndrico simple no ciliado vamos a encontrarlo
en la parte o en la membrana basal, es decir, en la parte inferior de nuestro epitelio. ¿Ya? Entonces decíamos que el epitelio va a formar, el citoplasma va a formar microvellosidades y estas microvellosidades van a tener una función de secretar moco. ¿Ya? Punto. No necesitamos saber más. Ya. Localización y función. La localización tapiza el digestivo desde el estómago hasta el ano y los conductos de varias glándulas y de la vesícula biliar. Entonces, miren cómo es un epitelio que secreta moco, va a tener que estar en lugares donde necesiten secretar moco. Entonces, nosotros tenemos a nivel estomacal, que secretar moco, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el jugo gástrico que existe en nuestro estómago no dañe al epitelio. Entonces, ese moco va a ser el encargado de protección. ¿Ya? Su función va a ser secreción y absorción. Ya las células cilíndricas más grandes contienen más organulos y en consecuencia son capaces de secretar y absorber mayor cantidad de material de las células cúbicas. El moco secretado lubrica las cubiertas del tubo digestivo, las vías respiratorias del aparato reproductor y además la mayor parte de las vías urinarias. Asimismo, ayuda a prevenir la destrucción de la cubierta gástrica, por lo que el jugo gástrico ha sido secretado por el estómago. Entonces, miren, aquí tenemos un intestino. Entonces, miren cómo aquí tenemos a nuestro epitelio. Si ven que este epitelio, todo esto de aquí va a ser la membrana. El citoplasma y las rayitas van a ser la membrana, ¿no es cierto? Estos son los núcleos. Y por aquí lo que ven ustedes como una línea, una sobresaliente, vamos a tener aquí en nuestras microvellosidades. Entonces miren esta partecita de aquí. ¿Sí ven? Entonces nosotros en embriología, al momento de estudiar lo que era la fecundación, veíamos que eran unos cilios, ¿no es cierto?, que llevaban a nuestro ovocito hacia la parte externa o hacia el istmo de la trompa, ¿no es cierto? Entonces, estos cilios son los encargados de eso, ¿ya? Entonces, miren cómo se ve, ya es mucho más alargada, es una forma cilíndrica, su núcleo va a estar en la membrana basal, ¿ya? Entonces, miren, núcleo en la membrana basal, de forma ovalada, cilíndricas, y en su superficie o ápice vamos a encontrar las microvellosidades. Entonces, miren, aquí tenemos la microvellosidad. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos un corte transversal del epitelio cilíndrico simple, no ciliado, de la cubierta del yeyuno del intestino delgado. ¿Ya? Vamos al epitelio cilíndrico simple ciliado. Ya, entonces tenemos dos tipos de epitelio cilíndrico. ¿Cuáles son esos dos tipos de epitelio, Brenda? ¿Se me puede escuchar? Sí, te escucho. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la clasificación del epitelio cilíndrico simple? ¿Es cuál? No ciliado y cuál más, el que vamos a ver ahorita. ¿Y el simple ciliado? Ya, entonces el epitelio cilíndrico, este de acá, va a tener dos tipos de epitelio, un cilíndrico simple no ciliado y un cilíndrico simple ciliado, ¿ya? Entonces recuerden eso, puedo preguntar. El epitelio cilíndrico simple ciliado, una sola capa de células cilíndricas ciliadas con núcleos próximos en una zona basal. Contiene células caliciformes entre las células cilíndricas, ¿ya? Y las células ciliadas. Entonces miren, aquí tenemos a todos los cilios. En el no ciliado teníamos a las microvellosidades y a este vamos a tener a los ciliados. Entonces miren, igual va a ser el mismo epitelio con el mismo núcleo que se encuentra en la parte basal de forma ovalada, pero va a presentar cilios en su parte superior. Ya, o sea,
La función o la localización y función de este epitelio. Este se localiza o cubre algunos bronquiolos, tubos pequeños de lo que son los pulmones, en las vías respiratorias, las trompas uterinas, el útero, algunos senos paranasales, el conducto central de la médula espinal y los vertículos cerebrales. Entonces, miren cómo está. Si ven, entonces un tipo, aquí tenemos el epitelio simple ciliado. Tenemos aquí a nuestro núcleo, la membrana basal, a nuestros cilios. Miren que es muy diferente a la parte. Estos cilios en la parte anterior, la no ciliada, porque eran microvellosidades, decía poquitos, ¿no es cierto? En cambio, estos ya son más alargados, son mucho más grandes. La función, los cilios baten al unición, miren, y desplazan el moco. Ya de las partículas extrañas hacia la garganta, donde pueden expulsarse con la tos y deglutirse o escupirse. La tos y los estornudos aceleran los movimientos de los cilios y el moco. Los cilios también ayudan a mover los ovocitos expulsados de los ovarios a través de las trompas uterinas hacia el útero. Entonces, chicos, me equivoqué, es del no ciliado, es del ciliado, perdón, el que transporta al ovocito. ¿Ya? Entonces miren cómo está estos en los bronquiolos. ¿Por qué tiene que haber un epitelio ciliado en los bronquiolos? Los bronquiolos son una parte del aparato respiratorio, ¿ya? Vamos a encontrar los bronquiolos secundarios, los primarios, y estos son donde pasa el aire y donde se queda la mayoría de nosotros al inhalar, inhalamos un tipo de aire, ¿no es cierto? Contaminado. Estos bronquiolos y los alvéolos son los que realizan un intercambio gaseoso y producen un aire un aire limpio, ¿ya? Y ese aire limpio se va a distribuir por todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso tiene que haber cilios, porque miren, estos retienen las partículas extrañas, ¿ya? Tanto como en la garganta, como en otras partes, igualmente en los bronquiolos, porque retienen esas partículas extrañas que introduce al momento de inhalar, ya para pasarle a los alvéolos. ¿Ya? Entonces, por eso estos cilios necesitan ser alargados. Igualmente en la garganta, nosotros al momento de comer o de inhalar, porque a veces respiramos por la garganta o por la boca, entonces necesitamos este tipo de epitelio para que se retengan todas las partículas extrañas que quieran ingresar a nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Entendido la mayoría de los tejidos? Para entrar ya al estratificado, que es un poquito más complejo. Dígame. ¿Puede volver a explicar la parte de la localización del epitelio cilíndrico simple ciliado? Ya, cilíndrico, simple, ciliado. Vamos acá. Entonces, mire. Nosotros decimos que estos van a estar en los bronquiolos, ya que son parte de las vías respiratorias o que forman parte del sistema respiratorio. También van a estar en ¿dónde? En las trompas uterinas, en el útero y en algunos senos paranasales. Ya igualmente en el conducto de la médula espinal y de los ventrículos cerebrales. Ahora, la función de ¿cuál va a ser? Este va a ayudar a que no ingresen o van a desplazar a las partículas extrañas que ingresen en estos órganos, en lo que revisten, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo les decía que aquí en los bronquiolos, nosotros el aparato respiratorio tiene los bronquiolos, los bronquiolos forman parte del aparato respiratorio y estos bronquiolos son tubos, ¿ya? Que van a estar revestidos por este epitelio. Entonces, en el momento que nosotros inhalamos aire, va a pasar por estos bronquiolos y estos bronquiolos, al tener este epitelio, va a ¿qué? A retener las partículas extrañas que ingresan en ese aire, porque el aire que nosotros, por ejemplo, estamos en la calle o estamos en un lugar, en una parada de buses, lo que vamos a inhalar es ¿qué?
dióxido de carbono, ¿no es cierto? Lo que vamos a inhalar no va a ser un aire puro, sino va a ser un aire contaminado. Y ese aire, por lo que, o sea, nosotros no podemos verlo, pero tiene partículas extrañas al momento en el que nosotros inhalamos, por eso es un aire contaminado. Entonces, al momento que inhalamos, ya acá y ya se localizaba aquí, ¿cierto? Se localizaba aquí, ¿para qué? Para que ya comience a producirse la mórula, la blástula, ¿ya? Entonces, esta va a ser la función de este tejido, ¿ya? El de desplazar, el de producir moco y de retener partículas extrañas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o quedó un poco mejor o más entendido? Gracias, Lisin, sí puedo entender. Ya, vamos. Vamos al epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos aquí el pseudoestratificado. Posee varias capas, pero porque los núcleos celulares se disponen en diferentes niveles. Todas las células se adhieren a una membrana basal, pero no todas alcanzan. Espérenme un rato, sí, sí. No todas, posee varias capas porque los núcleos celulares se disponen en diferentes niveles. Todas las células se adhieren a la membrana basal, pero no todas alcanzan a la superficie apical. Entonces miren que este cilíndrico ciliado ya no se observa, ¿no es cierto? O sea, parece que es un epitelio como el cilíndrico ciliado, ¿no es cierto? Porque tiene cilios, ¿ya? Sino que este pseudoestratificado ya presenta, ¿qué? Núcleos dispersos, ¿sí ven? Ya no tenemos a todos los núcleos de forma ovalada en la base, en la membrana basal, sino que ya están dispersos por todo el citoplasma. Ya el epitelio cilíndrico pseudoestratificado contiene células que se extienden hasta la superficie y secretan moco, o poseen y también pueden poseer los cilios, ¿no? El epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado contiene células sin cilios y carece de células caliciformes. Entonces, dentro de este pseudoestratificado, lo que se diferencia de los otros dos que ya vimos, que los núcleos no van a estar en una membrana basal, en el que tenemos que, miren, a todos nuestros núcleos en la membrana basal. Miren a donde está el núcleo acá, está por acá, está en la parte basal. Algunos núcleos hasta llegan a la parte apical de nuestro epitelio. ¿Ya? Entonces, si yo le pregunto a Nadia. Sí, profe. Dígame, ¿el epitelio pseudoestratificado se diferencia del cilíndrico ciliado o no ciliado? ¿Por qué? Porque el núcleo de la célula se encuentra en la membrana basal y también en la membrana apical. Ya, eso no es cierto. O sea, los núcleos van a estar dispersos en todo el citoplasma, a diferencia de los otros dos. La localización, la variedad ciliada tapiza casi todas las vías aéreas superiores, mientras que la variedad no ciliada tapiza conductos de varias glándulas, el epidídimo y parte de la uretra masculina. ¿Ya? La función, la variabilidad ciliada secreta moco que captura las partículas extrañas y los cilios barren el moco para eliminarlos del organismo. La variedad no cálida cumple la función de protector y absorción. Ya, o sea, este tipo de este pseudoestratificado va a ser de protección y absorción. Va a estar tapizado la mayor parte de las vías aéreas, ¿ya? Y
las no cilíndricas, y las cilíndricas van a estar tapizando ¿qué? Algunas glándulas. Entonces, aquí Licen, se una le está capa de trabando. células, pero aquí. Es como tengo dos internet aquí, se me cambian a cada rato. ¿Me escuchan mejor ahí o no? Aquí se le está escuchando mejor, profe. ¿Están chicos ahí mejor? Chicos, Sí, Sí, Liz. vamos, Sí, se podría volver a repetir. ya. En la parte de localización y función. Entonces nosotros decimos que este epitelio pseudoestratificado va a estar revistiendo que la mayor parte de las vías respiratorias, ¿ya? Y también algunas glándulas. Lo que va a tapizar las vías superiores va a ser un cilíndrico, un pseudoestratificado no ciliado, y lo que produzca lo que revista las glándulas va a ser un cilíndrico ciliado, ¿ya? Entonces, la función de este epitelio va a ser de protectora y de absorción. Entonces, miren aquí cómo ya tenemos visto al microscopio nuestro epitelio. Miren cómo tiene, ¿sí ven? Que tenemos los núcleos que van a estar dispersos y que van a formar o van a dar esa apariencia de una doble capa, ¿no es cierto? Por eso es un pseudo. Pseudo significa falso, ¿no es cierto? Mire, un pseudoestratificado. Ya, ahora hablamos sobre el epitelio estratificado. ¿Qué significaba estratificado, Natalie? Era el que tenía dos o más capas. Oh ¿Se my me God, puede no te escuchar, escucho. Lizzy? Espérame un ratito. No sé si solo soy yo o los demás compañeros, pero no te logro escuchar muy bien. Ya. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, Lizzy, ¿me puede escuchar? Sí, ahí sí te escucho. Dime. Ya, el epitelio plano estratificado era el que tenía dos o más capas. Exacto, muy bien. Dos o más capas, ¿no es cierto? Entonces, este estratificado plano, ¿cómo sería? Vamos con Michelle. sí, profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Si nosotros sabemos cuál es un epitelio plano, ¿no es cierto? Ya sabemos que cómo son los núcleos, dónde están los núcleos, cómo es la célula. ¿Qué me podrías decir del estratificado? Si solo es el aumento de capas. Sería que el epitelio es ya más grueso. ¿Ya? De igual manera que tenemos la parte basal. ¿Qué más? Que tenemos el núcleo. Ya. Entonces, nosotros decíamos que en el plano va a ser un núcleo de forma achatada, ovalada, ¿no es cierto? O una célula achatada, ovalada. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a diferenciar el epitelio plano estratificado de un epitelio simple por el número de capas y por la constitución de este tejido o de este epitelio. Entonces, este epitelio en su parte basal, como ya les dije,
En la parte, cuando es un tejido o un epitelio grande, vamos a referencia a la membrana basal y la parte apical. Entonces, en la membrana basal vamos a tener que va a haber un tipo de células cúbicas, ¿no es cierto? Miren, entonces miren aquí cómo están los núcleos bien, bien definidos y colocados en el centro, ¿cierto? Una célula de forma cúbica y el núcleo en el centro de forma redonda. Luego esta es en la primera capa, o sea, en la parte basal. Luego en esta capa encontraremos, después de esta capa, encontraremos células poliédricas irregulares, es decir, células irregulares con núcleos en forma poliédrica, ya, o sea, en forma irregular. Entonces no vamos a tener todos los núcleos de forma centrada y redonda, sino ya formas de núcleos en cualquier parte del citoplasma y de un tipo de núcleo irregular, ¿ya? Mientras va subiendo en este epitelio vamos a encontrar células planas, ¿ya? Como vimos en el epitelio simple, y hasta formar que en la parte más superficial vamos a tener que estas células, o en la parte superficial libre, estas células se hacen más planas, ¿ya? Y tienen una forma de ser escamosas, o sea, pasan a ser escamosas, ¿ya? Entonces, por estas células planas que vemos nosotros al final de este epitelio, tenemos que el estratificado plano. Ya entonces comienza con células cúbicas o células cúbicas bien definidas en la membrana basal, luego en una segunda capa con células poliédricas, luego tenemos unas células ya más planas y por último células escamosas. ¿Ya? Entonces cúbicas, poliédricas, células planas, células irregulares con el núcleo achatado, ya que estas ya al final van a perder su núcleo y van a ser o van a formar parte de células escamosas. Vamos con Diego. Ya, entonces defíneme o explícame las capas de un epitelio plano estratificado. En la parte inferior teníamos lo que era el tejido conectivo, las células encontrábamos a la membrana nasal y cuando iban subiendo teníamos una superficie escamosa. Ya, pero ¿qué forma de células encontramos en la membrana basal? Estas las que están aquí, ¿cuáles son? Son de forma cuboide. Eso, ¿no es cierto? Son células o epitelio cúbico. Luego en esta parte de aquí vamos a tener a las células poliédricas, ¿no es cierto? Acá ya vamos a tener células más irregulares, planas, ¿ya? Y al final vamos a tener células que no van a presentar núcleo y van a formar parte de células escamosas, ¿ya? Cúbicas, poliédricas, planas y escamosas. Son 4 tipos de capas que encontramos en un pseudoestratificado plano. Ya. Vamos aquí. Entonces, nosotros vamos a localizar, perdón. Entonces, miren cómo tenemos aquí a nuestro epitelio simple estratificado, plano, ¿no es cierto? Ya. Entonces decimos que en su superficie externa, las células exteriores pierden los núcleos y el citoplasma es formado por queratina. Entonces aquí hablamos sobre las células escamosas, ¿no es cierto? Estas células pierden su citoplasma, pierden su núcleo, se forman de queratina y se transforman en células escamosas, ¿ya? Por ello el epitelio se denomina estratificado plano o estratificado queratinizado. Ya, entonces si yo le pregunto a Alex, Eduardo. Sí, Lice. Ya.
Entonces, al epitelio estratificado simple al estratificado plano, también lo podemos llamar como Listen, no sé epitelio. si es solo a mí, pero se le entrecortó y no Sí, le listen. puedo. Se le está entrecortando. Oh my goodness. Ay, Dios mío, este internet mal. ¿Ya me escuchan ahí, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos, Eduardo. ¿Cómo podemos llamarle a al epitelio estratificado plano? ¿Cómo más podemos llamarle? No, Listen, no tengo. Ya, vamos. Entonces, mira, nosotros hablábamos sobre este epitelio tiene 4 capas, ¿no es cierto? La última capa va a perder su citoplasma. Si ven que aquí ya no podemos ver ninguna parte moradita, es porque ya pierden su núcleo y su citoplasma se va a formar en queratina. Entonces, esta última capa va a tener queratina. Entonces, si yo les digo que tiene queratina, va a ser queratinizado. O sea, va a ser un epitelio plano estratificado o un epitelio estratificado queratinizado. ¿Ya? Porque en la última capa, que son las células escamosas, van a producir queratina, por lo tanto, producen una función de queratinización. ¿Ya? Pues miren, aquí tenemos parte del epitelio estratificado queratinizado. Miren, aquí tenemos las células superficiales queratinizadas, que eran las células escamosas, ¿no es cierto? Las que perdían su núcleo, parte del citoplasma, que es ocupado por ¿quién? Por la queratina, y van a ser células queratinizadas. Entonces, el epitelio estratificado simple, perdón, el estratificado plano, también se va a llamar queratinizado, ¿ya? Epitelio estratificado queratinizado. Tenemos que en las mucosas interiores, por ejemplo, en la cavidad bucal, el esófago y la vagina, las células superficiales no pierden los núcleos, ¿ya? Y la capa del epitelio se describe como epitelio estratificado plano no cornificado o queratinizado. No obstante, la queratina se encuentra en ambos tipos de epitelio que solo forman una capa córnea verdaderamente en la epidermis. Entonces decimos, lo único que nos dice aquí es que en varios lugares, por ejemplo en la cavidad bucal, en el esófago y en la vagina, estas células superficiales no van a perder el núcleo y solo van a ser células planas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en otras partes, si va a perder este núcleo, ¿ya? Y va a ser queratinizado. Cuando no pierden el núcleo, van a ser no queratinizados, y cuando pierden el núcleo, queratinizado. La variedad de queratinizada forma la capa superficial de la piel, mientras que dígame. ¿Puedes repetir la última parte? Es que tuve problemas con internet. Ya. De lo que cuando no tiene núcleo y cuando sí. Ya. Entonces, yo les decía que en varios sitios donde este epitelio va a estar revestiendo, por ejemplo, en la cavidad bucal, el esófago y la vagina, estas células superficiales no van a perder el núcleo. Ya cuando no pierden su núcleo, va a ser un epitelio estratificado no queratinizado. ¿Por qué? Porque al momento de no perder el núcleo, no perder el citoplasma, pues va a seguir formando parte de un epitelio plano, ¿no es cierto? Ahora, va a haber partes en las que sí se necesitan, por ejemplo, en la piel, que estas células escamosas se formen queratina y sean queratinizados. ¿Ya? Entonces, dentro del epitelio estratificado plano, vamos a tener no queratinizado y queratinizado. ¿Ya?
¿Sí se entendió mejor? Por aquí me preguntó porque no vi. Sí, Lisa, gracias. Ya. Ahora vamos a la localización. Decimos que la variabilidad queratinizada forma la capa superficial de la piel. Entonces, en la piel vamos a tener que tener un epitelio un epitelio estratificado plano queratinizado, ¿no es cierto? Y en la vagina, mientras que la no queratinizada tapiza superficies húmedas, boca, esófago, parte del epiglotis, parte de la faringe y la vagina. Y también cubre una parte de la boca. Entonces, miren, aquí tenemos a la vagina. Aquí tenemos a nuestro epitelio. Miren cómo comienzan células cúbicas, luego poliédricas, luego planas. Y al final, pues, tendremos igualmente las células superficiales planas con núcleos, con citoplasma, porque no van a producir queratina. ¿Ya? Entonces, si vemos otra imagen, como la de acá, esta sí va a necesitar queratina. Entonces, estas son células que van a formar, son las últimas células que van a perder el núcleo y el citoplasma se va a transformar en queratina, ¿ya? Pues miren, pues este es un epitelio de la vagina. Entonces, si ustedes ven esto en un nivel o en una lámina histológica, tranquilamente podrían decir que es una vagina. ¿Por qué? Porque comenzamos con un epitelio estratificado plano con células cúbicas en su membrana basal. Luego tendremos poliédricas y planas. Y si vamos al final de esta lámina, pues seguiremos viendo núcleo. ¿Ya? Función de protección contra la absorción y la pérdida de agua, la radiación ultravioleta y la invasión por materiales extraños. Ambos tipos contribuyen a la primera línea de defensa contra los microorganismos. Entonces va a tener de protección y absorción, ¿no es cierto? Ya, chicos. Antes de ir al epitelio cúbico estratificado, vamos a comenzar la clase, o nos vamos a dar 5 minutitos de receso, ¿ya? Para que puedan ir al baño, tomar agüita, distraer la mente, porque no es bueno que les dé de corrido todo, porque no se les va a quedar mucho, o sea, casi nada, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos. Ahora vamos a ver epitelio cúbico estratificado. Esto posee 2 o más capas de células. Las células de la cara apical son cúbicas, ¿ya? Y en este tipo de epitelio es bastante infrecuente. O sea, no vamos a encontrar que va a revestir muchas cavidades porque es muy poco lo que va a revestir. Entonces, es igual que el tejido cúbico simple, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que va a tener 2 o más capas. Igualmente tendremos que una forma cúbica con su núcleo en el centro, ¿ya? Pero van a haber muchas más capas. Miren, aquí tenemos la membrana basal y su superficie apical. Ya, este va a estar en los conductos, o lo vamos a localizar en los conductos de glándulas sudoríparas y glándulas esofágicas del adulto y parte de la uretra masculina. Su función va a ser de protección, secreción y absorción. Ya, entonces miren cómo tenemos a nuestro epitelio cúbico. Si ven, células cúbicas con núcleos mucho más céntricos, ¿no es cierto? Entonces miren, notemos aquí, entonces en el otro solo veíamos una línea, aquí vamos a ver 2 o más líneas, ¿ya? Entonces este es un corte de un epitelio estratificado cúbico de una glándula esofágica. Vamos. Ahora tenemos el epitelio cilíndrico estratificado. Las capas basales suelen estar compuestas por células pequeñas, ¿ya? De forma irregular, y la parte o la zona apical presenta células cilíndricas mucho más grandes, ¿sí ven? Pequeñas y grandes. Este tipo de epitelio también es muy infrecuente. No vamos a encontrar en muchas cavidades corporales, en muchas partes del cuerpo. Entonces tendremos que es cilíndrico con sus células en la parte basal, en la parte más inferior de la célula. La primera fila serán células pequeñas de forma irregular y pues la parte superior ya más células cilíndricas más alargadas.
Localización, pues cubre parte de la uretra, los conductos excretores de las glándulas de algunas, de excretores grandes de algunas glándulas como esofágicas, pequeñas áreas del músculo de mucosa anal y parte del conjuntiva del ojo. Entonces miren cómo tenemos de aquí a nuestro epitelio cilíndrico estratificado, 2 células, ¿no es cierto? Entonces esto tenemos aquí una parte de la faringe. Ya, miren cómo tenemos a nuestros núcleos, ¿sí ven? Tenemos la primera capa de forma irregular y la capa superficial ya un poco más alargada, pero con los núcleos un poco más céntricos, en la parte más baja de la célula, ¿no es cierto? Esta tiene función de protección y de protección y secreción. ¿Ya? Ahora tenemos por último al epitelio de transición. Ya su aspecto es variable, transicional. En su estado relajado o no estriado parece un epitelio cúbico estratificado, salvo las células apicales que tienden a ser grandes y redondas. Ya, a medida que el tejido se estría, las células son aplanadas y ofrecen un aspecto de un tejido pavimentoso estratificado, y sus múltiples capas y su elasticidad lo hace ideal para tapizar estructuras huecas como vejiga que se expande desde su interior. Entonces miren, aquí tenemos nuestra membrana basal, nos menciona que tenemos primero unas células apicales, ¿no es cierto? Unas células grandes, redondas, como un tipo tejido estratificado cúbico, ¿no es cierto? Entonces miren, tenemos aquí las células cúbicas, miren, aquí no se ve muy bien, pero tenemos como un tipo de la primera línea, como un tipo de células cuboides. Luego tenemos a un poco más, a medida que va aumentando este tejido, ya tenemos un epitelio estratificado como tipo irregular, como una forma poliédrica, ¿sí ven? Como las que veíamos en un epitelio plano estratificado, ¿ya? Y miren, aquí tenemos también que la última capa son múltiples, presentan, miren, aquí tenemos ya no una célula cuboide, sino más bien una forma irregular, pero que su núcleo va a ser un poco más ovalado. Entonces, este epitelio es bueno o es ideal para revestir cavidades como huecas como la vejiga. Entonces, miren, aquí tenemos la vejiga y ven como que no tenemos un orden, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos células superficiales un poco más irregulares, con un núcleo redondo no tan central, ¿ya? Entonces, en la primera línea tendríamos que nuestro epitelio como tipo cúbico, luego tendríamos unas células poliédricas y pues al final unas células no tan cúbicas, poco irregulares con el núcleo no tan central, ¿no es cierto? La función permite el estiramiento de los órganos, de órganos urinarios y mantiene una cubierta protectora, mientras contiene cantidades variables de líquidos sin romperse. Entonces, este es ideal ¿para qué? Para contener líquidos, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a venir la orina y este epitelio es el que va a revestir a la vejiga y parte de los uréteres. ¿Ya? Ya. Entonces, como definición de este epitelio, tenemos que esto, ¿no es cierto? Un epitelio simple, estratificado y pseudoestratificado. El epitelio simple, que es solo una capa de células, el estratificado varias capas de células y el pseudoestratificado una capa de células que proyecta o que se proyecta a que presenta varias capas, ¿no es cierto? Tenemos el plano que tenemos aquí a nuestros núcleos, perdón, a nuestras células achatadas con núcleos ovalados, ¿ya? Que va a formar, que tienen una forma irregular, casi irregular, ¿no es cierto? De una parte achatada. Luego tenemos a nuestro cúbico, donde tenemos a una célula de forma cuboide, ¿ya? Y a nuestro núcleo en la parte central, ¿no es cierto? Y luego tenemos a nuestro
epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? Que tiene sus núcleos en la membrana basal, ¿ya? Y que son alargadas. Ya luego tendremos el estratificado simple, el estratificado, perdón, tendremos el cilíndrico en Dice, se le entrecortó. y el ciliado, ¿no es cierto? Y después de eso tendremos al oh my God, Dios mío, voy a morir con este internet. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, Lisa. Ya. Entonces decíamos que teníamos el estratificado plano, el estratificado cúbico y el estratificado cilíndrico, ¿no es cierto? Dentro del estratificado plano teníamos que era queratinizado y no queratinizado, ¿no es cierto? Y dentro del pseudo estratificado teníamos el ciliado y el no ciliado, ¿ya? Entonces, igualmente tenemos a todas estas. Igualmente en el cilíndrico tenemos al ciliado y al no ciliado, en forma de resumen. Y ahora vamos a hablar sobre, oh my goodness, el epitelio glandular. ¿Ya? El epitelio glandular son epitelios especializados que dejan la superficie en la que se desarrolla y son capaces de producir sustancias diferentes, es decir, de secreción. ¿Ya? Generalidades. La vía secretora regular son glándulas salivales, tenemos aquí a las glándulas salivales, ya que al escuchar a alguien hablar de algo que no se aparece, se comienza en reflejo de la salivación, y al comer una comida alta en grasa o proteína, las glándulas del estómago y las asociadas al intestino delgado van a comenzar a secretar para digerir estos alimentos. ¿Ya? Entonces esa va a ser la función de las glándulas secretoras reguladoras. Y tenemos la vía secretora constitutiva, que son glándulas caliciformes que van a secretar mucina a pesar de no tener estímulo, y lo hacen en forma continua y consecutiva. Entonces tenemos dos tipos de glándula, de epitelio glandular, una reguladora y una secretora, ¿no es cierto? Igualmente en las glándulas vamos a encontrar al parénquima y al estroma. El parénquima es el epitelio glandular formado por estructuras secretoras y conductos. Es decir, que el parénquima va a ser el secretor, ¿no es cierto? Y tenemos el estroma, que tiene tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y una cápsula. Entonces, las glándulas van a tener parénquima y estroma. Igualmente como el epitelio de transicional, tenemos aquí también a nuestra en la unidad, forma unidad glandular, tendremos tubular y acinar, y en el sistema de conductos, pues simples ramificadas. Y también en el proceso de secreción, holócrina, apocrina y merocrina. ¿Ya? Entonces, este cuadrito de aquí también tienen que dominarle, así como el primero que les indiqué. Este igual es fundamental que puedan memorizarlo. ¿Por qué? Porque es la clasificación exacta o la clasificación más entendible de todas las glándulas, ¿ya? Entonces vamos a ver cada una de estas. Ya según dónde vierten su producto, las glándulas se clasifican en exócrinas y endócrinas. Las exócrinas liberan su producto en un sistema de conductos que se abren al epitelio de revestimiento del que se origina, ¿ya? Es decir, en su forma externa o interna.
y las endocrinas liberan su producto en la sangre o en la linfa para transportarlo a células blancas situadas en otra parte del cuerpo. Exocrinas liberan su producto a los sistemas, ya sea externas o internas, y endocrinas directo al torrente sanguíneo o la linfa, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto a Daniela, ¿cuál es la diferencia en exócrinas y endocrinas? ¿Qué me diría? ¿Está Daniela? A ver, déjame ver. No, no está. No se había conectado. Vamos con Brenda. Presente. Diga. A ver, las exócrinas liberan el producto de su sistema por conductos que se abren al epitelio, a la superficie. En cambio, las endocrinas liberan el producto en la sangre o en la linfa para transportando las células blancas situadas en otra parte del cuerpo. Ya, muy bien. Entonces, exócrinas liberan su producto al sistema de conductos hacia parte externa o interna del organismo, y las endocrinas liberan su producto en la sangre o en la linfa, ¿no es cierto? Y de eso, esa producción o ese depósito, esa liberación del producto, se va a transformar a las células blancas o a diferentes partes del cuerpo. Vamos. Ya. Tenemos las glándulas exócrinas. Secretan productos químicos a través de los conductos o tubos que llevan las secreciones a cavidades corporales o la luz del organismo en la superficie. Por ejemplo, glándulas sudoríparas, glándulas lacrimales y glándulas salivales, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta es nuestra glándula exócrina. Ya aquí tenemos el producto que será excretado de la parte tanto externa como interna del organismo. Ya aquí tenemos netamente a la glándula y al producto y al conducto. Entonces, estas glándulas podemos encontrarlas en sudoríparas, sebáceas o salivales, en las glándulas sudoríparas, lagrimales o salivales, ¿ya? Dentro de las glándulas exócrinas vamos a tener ya como de tipo de secreción, que son apócrinas, merócrinas y holócrinas, ¿ya? Las apócrinas, la secreción que se realiza por los externos o ápices de la célula, involucra una pérdida parcial del citoplasma, ejemplo, la glándula mamaria. La merocrina, en la secreción no hay lesión en la célula secretora, o sea, no se va a producir una abertura o una pérdida de citoplasma, y en estas tenemos a la secreción de la saliva. Luego tenemos a la halocrina, que la célula se destruye durante el proceso de la secreción, que ocupa parte importante de su contenido. Ejemplo, las glándulas sebáceas de la piel. Entonces, miren, aquí tenemos cómo hay una destrucción, ya una destrucción de la célula, ya entonces esta sería una glándula sebácea de la piel. Entonces aquí tenemos, miren, su excreción, si ven, que destruye completamente a la glándula. Luego tenemos las merocrinas, que en la secreción no hay destrucción, si ven, no hay absolutamente ninguna destrucción, simplemente se va a formar el producto y se producirá la secreción, por ejemplo, en la saliva. En las apócrinas, en cambio, la secreción que se realiza tiene solo una apertura o involucra una pérdida parcial de nuestra glándula. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, a la glándula mamaria. Entonces, vamos con Nadia. Sí, profe. Dígame la diferencia de estos tres tipos de glándulas exócrinas por su secreción. Ya. Las apócrinas tienen una pérdida parcial de su glándula. ¿Ya? Las merocrinas no tienen ninguna pérdida y no se crea la lesión. Y están en las glándulas de la saliva. ¿Ya? Ajá.
La holocrina sí se destruye durante el proceso de la secreción y son las glándulas de la piel. Ya, exacto. Entonces, son las glándulas sebáceas de la piel, ¿ya? Entonces, miren, ya vemos una clasificación por su excreción exócrina, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre la glándula endocrina, ¿ya? Las glándulas endocrinas provienen ¿de quién? Del ectoderma, mesoderma y endoderma. Las glándulas, esto me olvidé decirles, las glándulas exócrinas solo por el ectoderma y el endoderma. Solo por esas dos se va o proviene, y las glándulas exócrinas por las tres, ¿ya? Tienen común la Sí. capacidad de... Perdón, dígame. ¿Puede volver a repetir la última parte? Ya. Las glándulas exócrinas provienen de las dos capas germinativas que son la ectoderma y la endoderma. ¿Ya? Y las glándulas endocrinas provienen ¿de quién? De la ectoderma, la mesoderma y la endoderma, ¿ya? La diferencia. Entonces tenemos, tienen en común la capacidad de vertir la secreción al espacio extracelular que rodea las células excretoras y pasar desde allí directamente a la sangre o a la linfa, ¿ya? Entonces, miren, tenemos aquí nuestra glándula, ¿ya? Y aquí tenemos al torrente sanguíneo, y miren, se produce la secreción y va directamente a la sangre o a la linfa, ¿cierto? Su estructura básica es la de los estromas de sostén sobre el que se encuentran las células del parénquima en íntimo contacto con la red capilar. ¿Ya? Entonces su estructura va a ser el estroma, ¿ya? Que va a tener el contacto directo con ¿quién? Con la red capilar. Esta no presenta conductos excretores ni adenómeros, solo estroma. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, las glándulas pancreáticas, tenemos aquí las glándulas de los ovarios, ya la glándula pituitaria. Entonces, estas glándulas van a producir ciertas hormonas, y estas hormonas van directamente ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Entonces, tenemos el productor de la secreción de las glándulas endocrinas se denomina hormona, la cual circula por la vía sanguínea o linfa hasta alcanzar los llamados órganos blancos, es decir, hasta alcanzar el lugar a donde van a realizar su función. Su función es modificar el metabolismo de otras células, tejidos o órganos a distancia, ¿ya? Las hormonas, en cambio, son proteínas, esteroides o aminas, visto de una forma química. Las hormonas son o están compuestas por proteínas, esteroides, aminas, biógenas, que se secretan tan pronto como se elabora, ¿ya? Las hormonas de la corteza suprarrenal, aunque a veces puede almacenarse intracelularmente, o sea, la insulina, o extracelularmente, como la glándula tiroides. Ya, entonces nos dice que las hormonas van a estar o están compuestas químicamente por proteínas, esteroides o aminas biogénicas. Y nos dice que estas glándulas pueden ser, o estas hormonas pueden actuar de forma extracelular e intracelular. Por ejemplo, la extracelular va a ser las hormonas tiroides, y la intracelular las hormonas de la corteza suprarrenal. Ya, entonces mire, las glándulas van a producir hormonas, y estas hormonas van directamente al torrente sanguíneo hasta dirigirse al órgano blanco, es decir, hacia los órganos, ya sea riñón, páncreas, a los aparatos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Tenemos aquí en la glándula pituitaria y en la glándula de tiroides y la paratiroides. Entonces, por ejemplo, en lo que nosotros tenemos las hormonas de la glándula tiroides, vamos a tener la T3 y la T4, ¿no es cierto? Entonces, estas glándulas son las encargadas ¿de qué? Del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, cuando hay un desbalance entre estas hormonas, se producen estas enfermedades.
Ya. Ahora vamos a ver su clasificación según su tipo de secreción. Ya, entonces tenemos aquí las cerosas, las mixtas, las mucosas y las sebáceas. Las cerosas secretan secreción acuosa rica en enzimas proteicas. Las mixtas, secreción de 2 o más contenidos, presencia de semilunas cerosas acompañado de ácidos mucosos. Las mucosas, mucinógenos, proteínas glucosidadas grandes que cuando se hidratan se hinchan y producen un lubricante protector grueso y viscoso parecido al gel, que es la mucina. Entonces la mucosa va a segregar ¿qué? La mucina, componente mayor del moco. Ya, de ahí su nombre, mucosas. Sebáceas, secreción principalmente alosa compuesta de lípidos. Entonces miren cómo va teniendo sentido cada uno de los términos, ¿no es cierto? Serosa, que es enzima proteica, ¿no es cierto? La mucosa va a producir mucina, que es el componente mayor de ¿quién? Del moco. La sebácea, secreción principalmente de oleoasa, ya que son compuestos por los lípidos. Y la mixta tendrá secreción de 2 o más contenidos, es decir, puede tener mucosa y lípidos o enzimas proteicas y moco, ¿ya? Miren, aquí tenemos una vista histológicamente una glándula serosa, una glándula mucosa, una glándula mixta, una glándula sebácea. ¿Ya? Entonces miren los 3 tipos. Entonces si yo les pregunto, se clasifican según su tipo de excreción. Michelle, ¿qué me dirías? ¿Cuáles son? Mucosas, sebáceas, mixtas y cerosas. Cerosas, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver su clasificación morfológica o la morfología de las glándulas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Las unicelulares son células secretoras que se encuentran dentro de los epitelios no secretores conformadas por una sola célula secretora. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener en el epitelio intestinal, en el epitelio respiratorio o en las células califormes que vimos en los epitelios, ¿no es cierto? Que se encontraban en la parte apical. ¿Ya? Entonces, unicelulares conformados por una sola célula secretora. Por ejemplo, epitelio intestinal o epitelio respiratorio. Y las pluricelulares, 2 o más células que producen secreción. ¿Ya? Glándulas que en el desarrollo embrionario se imaginan de tejido conjuntivo subyacente al epitelio. Varias células secretoras o con uno o varios conductos para llevar su secreción al exterior. Entonces, dentro de estas pluricelulares tendremos a los adenómeros, a los conductos y al parénquima, ¿ya? Al adenómero se encarga de producir la secreción glandular. Los conductos, serie de tubos de drenaje donde las células depositan su secreción para ser liberadas a la superficie, y el parénquima compuesta por los adenómeros, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto a Nadia. Sí, profe. Dígame la diferencia entre pluricelular y unicelular. Ya, los unicelulares solo están conformados por una sola célula secretora y los pluricelulares tienen 2 o más células que producen una secreción y Ya. están clasificados en adenómeros, conductos y parénquima. Ya, muy bien. Entonces, sí, esas son por su morfología, ¿no es cierto? Por la clasificación morfológica de las glándulas. Ya, ahora vamos a la clasificación según la morfología del adenómero. Ya, entonces podemos tener un adenómero tubular, un adenómero acinar, un adenómero alveolar y un adenómero lineal. Miren, tubular, acinar, alveolar o adenómero lineal. Decimos que el adenómero tubular son células cilíndricas con una misma altura que forman un verdadero cilindro que constituye un tubo de ensayo. Y ven, tubo de ensayo, células cilíndricas de la misma altura. ¿Ya? Tenemos el adenómero
adenómero acinar. Células cilíndricas que se disponen en una estructura en forma de vasija o esfera. Perdón, esfera. Miren, forma de vasija o esfera, acinar. Luego tenemos adenómero alveolar, que es una formación sacular en un lumen amplio, miren. Como una forma de saco, ¿no? ¿Cierto? Miren. Y adenómero lineal es una distribución especial única del hígado en donde tenemos células que se disponen en cordones o líneas, ¿no es cierto? Miren, cordones o líneas. Si ven, es un adenómero lineal, alveolar, axilar y tubular. Entonces, si yo le pregunto a Diego. Diego, ya. Hábleme sobre la clasificación de la morfología de un adenómero. Los tubulares son tienen formas cilíndricas, el acinar como una esfera, el alveolar tiene una formación Sacular, amplia, como saco, ¿no es cierto? y la lineal está compuesta por líneas o Cordones. cordones. Entonces, mire. Tubular con una misma, de formas cilíndricas, de forma, con una misma altura, ¿no es cierto? Tenemos la acinar de una forma de esfera o vasija, alveolar de forma de un saco, y tenemos aquí el adenómero lineal en forma de cordones o líneas. Entonces esa va a ser su clasificación según la morfología de un adenómero. Ahora tenemos los conductos de la glándula, ¿ya? Entonces, el conducto son los encargados de llevar la secreción desde la célula a la superficie a la cual drena. Entonces tenemos los conductos de excreción y los conductos internos, es decir, conductos externos y conductos internos. Los conductos externos o de excreción son los encargados de liberar hacia la superficie, ¿no es cierto? La producción de la glándula. Y los internos hacia el lumen, es decir, a la parte interna del adenómero, ¿ya? Entonces tenemos por subconducto, por el conducto externo y el conducto interno. El conducto externo excretor va a ser el encargado de liberar hacia la superficie, es decir, afuera de la glándula, y el conducto interno dentro del lumen, es decir, dentro de la glándula, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto a Eduardo. Sí, Lisa. Dígame, ¿cuál es la clasificación de los conductos de la glándula? Bueno, los que se encargan serían el conducto de excreción, el cual está encargado de liberar sobre la superficie de la producción de la glándula, y el ¿Ya? conducto interno, que es el lumen interno del adenómero. Ya, o sea, secreta o manda a la parte interna de la glándula, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos los conductos, tenemos la clasificación de los conductos de las glándulas por los conductos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las glándulas con conductos simples y las glándulas con conductos ramificados. Dentro de las glándulas con conductos simples tenemos al tubular simple, que es forma cilíndrica, glándula imaginada o invaginada epitelial en un solo conducto con un adenómero. Mire, un solo conducto con un adenómero. Luego tenemos al tubular simple enrollada que empieza en un conducto y luego el adenómero secretor sigue siendo un adenómero tubular, pero va a comenzar a enrollarse en su propio eje. ¿Sí ven? Aquí está el enrollado, tubo simple enrollado. Luego tenemos el tubo simple ramificado, un solo conducto de excreción. Este tiene varios adenómeros tubulares que van a salir de todas estas direcciones, ¿cierto? Pues mire, tenemos un tubo, un tubular simple ramificado, ¿cierto? Enrollada, ramificada y simple. Simple, un solo adenómero
el tubérculo tubular simple enrollada con un solo adenómero, pero con una forma enrollándose en su propio eje, y un tubo simple ramificada, pues que va a tener varios adenómeros, adenómero E, varios adenómeros ramificados, ¿no es cierto? Luego tenemos el acinar simple, un acino y un solo conducto. El acinar simple ramificada, un conducto, varios acinos. Y el tubular simple ramificado, solo un conducto, adenómero tubulares que termina en acino, ¿no es cierto? Acinar simple ramificada y el acinar compuesto, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos por la clasificación de los conductos, tenemos las glándulas con conductos simples, ¿no es cierto? El tubular simple enrollada y ramificada. Luego tenemos el acinar simple, el acinar ramificada y el túbulo acinar simple ramificado. ¿Ya? Vamos con Daniela, no está. Natalie. Sí, Licen. Hábleme sobre la clasificación de los conductos de la glándula. Simples. Ya, estos se clasificaban en tubular simple, que este era con un solo conducto con un adenómero. El tubular simple enrollada, que era en forma, o sea, se enrollaba en su propio eje. El tubo simple ramificada, que tenía varios adenómeros y eran ramificados. También tenía el acinar simple con un solo acino y un conducto. Y el acinar simple ramificada con un conducto o varios acinos. Y el tubuloacinar simple ramificada con solo un conducto y adenómeros tubulares que terminan en acinos. Ya, pues mire, los acinos, ¿no es cierto? Este es un acinar. Acinar no tenemos, pero es una acinar compuesta, ¿ya? Luego tenemos que dentro de la clasificación de los conductos de la glándula tenemos los simples y también los ramificados o compuestos, ¿ya? Tenemos que el tubular compuesta varios túbulos diferentes de orden de conductos, los cuales están divididos por tejido conjuntivo. El túbulo acinar compuesta túbulos de acino que van a tener diferentes órdenes de unidades secretoras y glándulas acinares compuestas, acinos y diferentes órdenes y conductos. Y el túbulo alveolar compuesta túbulos y alvéolos diferente orden de conductos y por lo cual hay tabiques de tejido conjuntivo entre los lóbulos y los lobulitos. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos un tubular compuesta, tenemos un tubular axinar compuesta y un axinar compuesto, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo es una parte ramificada, ¿no es cierto? O sea, no es una simple, sino que ya en el compuesto vienen varias ramificaciones, tanto de un simple como de un compuesto, ¿no es cierto? Ya. Bueno, chicos. Esto es lo que les he traído el día de hoy. No les puedo dar más porque mañana ya comenzaremos con tejido conjuntivo, que es una parte también larga, ¿ya? Porque dentro del tejido conjuntivo tendremos su clasificación, igual el adiposo, el cartilaginoso, entonces ya es un estudio muy aparte del tejido conectivo, ¿ya? Entonces, el día de mañana vamos a ver el tejido conectivo y si tienen alguna pregunta, díganme ahorita. Si no entendieron algo para volver a explicar.